Y bueno, amigos, estamos con el ministro de Justicia, el doctor Fausto Alvarado, y con el doctor Felipe Villavicencio para conversar sobre las normas publicadas el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano. Hoy día vencía ya el plazo de las facultades otorgadas al Ejecutivo para legislar en materia de terrorismo, adecuando la sentencia del Tribunal Constitucional a estos nuevos procesos que se van a iniciar. Ya había un decreto legislativo sobre el tema de traición a la patria. Estos son complementarios a esta materia. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias. Y al doctor Villavicencio también, por supuesto. Ministro, empecemos un poco por algo que me ha llamado la atención. No ha habido mucha publicidad de este asunto. Creo que el juicio Montesinos ha tapado noticias tan importantes como esta. ¿No le ha sorprendido a usted? Bueno, obviamente el marco que buscábamos era un marco justamente de reflexión frente a estos dispositivos, por la gran trascendencia que tiene y por la importancia también de este asunto. Pero creo que en el tiempo va a prevalecer el tema ya de lo que fue el decreto legislativo 922 que se dio hace una semana. Ya se ha producido el inicio de los procesos en el caso de traición a la patria, aquellos que fueron juzgados por tribunales militares. Y creo que ya hay alrededor de 84 hasta ahora expedientes ya reiniciados, ¿no? Los 410. Y esa razón de casi 12 creo por día. Y bueno, ahora pasamos a la parte de operación. Creo que al Poder Judicial y al Ministerio Público y las Procuradurías ya les corresponde la parte operativa para terminar este asunto, ¿no? Antes de pasar a los temas de hoy, quería hacer una breve reflexión sobre lo del 922, que fue publicado justamente el 12 de febrero. En esta norma se establece como reglas del procedimiento que no va a haber publicidad, es decir, artículo 8A, el público y los medios de comunicación social tendrán acceso a la sala de audiencias, no estando permitido el ingreso ni la utilización de cámaras de video, grabadoras de sonido, cámaras fotográficas u otros medios técnicos similares. No, publicidad va a haber. No, sí, por cierto. El juicio oral es público. El juicio oral es público y se garantiza el ingreso del público y de la prensa. Ahora, lo que no hemos creído conveniente, y en eso no atentamos contra ningún artículo de la Constitución, ni ninguna norma del derecho humanitario, ni nada por el estilo, es que no se produzca lo que hoy día estamos viendo. Eso es lo que iba a decir. Usted ahora se puede ver con facilidad, ¿no? Yo particularmente lo he expresado, hubiera preferido que el juicio se manejara sin la publicidad que se le está dando, o sea, a través de los medios, pero bueno, ha sido la decisión de la sala, se respeta y vamos para adelante. Pero en el caso de terrorismo sí creo que cada vez me afirmo más en la decisión que se tomó a raíz del decreto legislativo, en donde la presencia de cámaras creo que no es conveniente en el caso de terrorismo. Hay buenos argumentos a favor y en contra de su Naturalmente, postura. y reconocemos y respetamos y obviamente creemos que esta es una legislación de transición que hay que analizarla en función a esa naturaleza. Bueno, ahora vamos ya a los temas, a ver si nos puede ayudar un poco el doctor Villavicencio. Con gusto. Hay un asunto que llama la atención, en primer lugar. En la sentencia del Tribunal Constitucional declaró que carecía de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia en materia de los jueces sin rostro, las personas que habían sido juzgadas por jueces sin rostro, decía la sentencia, por haberse producido la sustracción de la materia. Por lo tanto, de eso, dijo el tribunal, no nos vamos a pronunciar. Sin embargo, ustedes han creído conveniente en el trabajo de la comisión y de acuerdo a las facultades dadas por el Congreso, pronunciarse sí sobre esos procesos y han determinado que pueden ser anulables. ¿Por qué, doctor Villavicencio? ¿Por qué han decidido entrar en este asunto en el que, bueno, sabíamos que iban a entrar de alguna manera, pero digamos, ¿por qué han decidido hacerlo? Fundamentalmente porque existen casos que han sido materia de sentencias y que estaban en el ámbito de la competencia de jueces sin identidad, tal como lo señala la ley. El decreto legislativo 926 efectivamente habla de una anulación de oficio, salvo renuncia expresa del reo, dice, y eso es importante. Ahora, esto quiere decir, doctor, que el Perú recusa los procedimientos que se realizaron con jueces sin rostro, que esta no es una práctica que en el futuro se pueda aplicar, siendo controvertida, por cierto, pero aplicada en otras partes del mundo. O sea, ¿qué es lo que estamos aquí negando? ¿La posibilidad de que en el futuro tengamos que recurrir nuevamente a esta práctica?
En realidad el tema de los jueces sin rostro viene desde Italia, hay una experiencia larga, allá también fue una discusión sobre si debía o no. Lo conveniente desde el punto de vista de la administración de justicia es la justicia normal, ¿no? En época democrática la normalización de la justicia es lo más adecuado. Colombia ha tenido la misma experiencia, han habido muchas críticas a los jueces sin rostro. Yo he sido juez y sé muy bien de las presiones que implica y evidentemente fueron también determinadas medidas. Lo que creo que vale la pena ahora es evaluar si estos jueces sin rostro, porque el tema también implica recusación, que es el otro aspecto, y administrar una justicia correcta, ¿no? De tal manera que creo que va a ser adecuado este procedimiento de anulación, en donde hay, por cierto, la posibilidad de la renuncia expresa del reo, si a él no, si a él ya no le interesa, podrá renunciar. Hay, digamos, dos caminos, en realidad. Los juicios por traición a la patria se ha declarado la nulidad de pleno derecho. En estos casos se ha declarado la anulación. Y para quien no lo sabe, probablemente la audiencia, esas dos palabras tienen un efecto jurídico distinto. Sería bueno que el doctor Villavicencio lo explicara también. ¿Por qué en unos casos nulidad y en otros casos anulación? En realidad, todas las disposiciones son sobre anulación, ¿no? En este caso. Sí, y en verdad la comisión, fue muy debatido el tema, prefirió no entrar al fondo dogmático del asunto y dejó muy ampliamente, no quiso entrar a este tema y más bien planteó el argumento de la anulación, ¿no? Me parece que no habría necesidad de entrar a una profundidad dogmática en este aspecto, ¿no? Sí, también vamos a variar un poco al público. Ahora, lo que es interesante de esta norma, doctor, es que en realidad se anula la sentencia, el juicio oral y la acusación fiscal. En el caso que el fiscal hubiera también actuado sin conocerse su identidad. Así es, pero queda salvo la instrucción. Queda salvo la instrucción porque se hizo, en verdad todo el proceso se hizo con jueces sin rostro. Lo que pasa es que en la parte del juicio oral no se conocía su identidad. Pero eso es lo que obviamente dañaba el debido proceso, y lo que venía sucediendo es que ya en la jurisdicción del Poder Judicial habían algunas causas que podían ser declaradas fundadas, y vamos a tener los mismos problemas que se tiene con respecto a traición a la patria, y por lo que era preferible optar por esta vía, que significa el juicio oral. Es solamente para procesar, digamos, a las personas que ya tienen instrucción concluida, el tribunal, y sería solamente los juicios orales. El tribunal, cuando se determina la sustracción de la materia, es porque dice que ya hay una norma que ha dispuesto que en adelante, fue en 1997, si mal no recuerdo, no se llevaba a cabo los jueces sin rostro. Claro. Pero obviamente no entraba al fondo, es decir, si esos juicios eran válidos, si se atenían al debido proceso. Fue muy conservador el tribunal en ese punto, no quiso mandarse. Yo se lo dije al doctor Álvaro Bueno, Landini. yo creo que el paso fue muy avesado y osado, y creo que el tribunal ha hecho al país, le ha dado un rumbo muy claro con respecto a la legislación antiterrorista. ¿Cuántos son los procesos sin rostro y cuántos son los procesos van sin en derecho? El mismo número, parece. O sea, 400 y tantos. En el caso de jueces sin rostro es del orden de los 500 expedientes. Expedientes. O sea, 185 aproximadamente. Ese es el tema. Y yo le quería hacer una pregunta también al doctor Villavicencio. Usted dice, se anulará de oficio salvo renuncia expresa del reo. ¿Qué pasa con aquellos expedientes en los cuales un reo sí renuncia y el otro reo no renuncia al derecho? O sea, ¿cómo se van a manejar estos expedientes? ¿Se van a partir? Incomunicables, como en el derecho penal siempre, incomunicables, ¿no? Se separa el proceso. Se separan del proceso. Y punto. Claro. Y punto, porque si no se le va a hacer un poco difícil. Otro de los temas controvertidos es el plazo límite de detención, que es el mismo problema que hay en los juicios de traición a la patria. Doctor, sobre ese tema yo me imagino que deben haber discutido mucho en la comisión, porque este es el riesgo central de todos estos procesos. Es decir, si mi proceso es nulo, ¿yo qué hago? Preso, tengo más de 36 meses o más de 15 meses, digamos, detenido. Pero se cumplió con la norma. La norma lo que dice es que debe haber sido sentenciado. Fue sentenciado. O sea, ya en esto hay antecedentes con respecto al tratamiento. Si cuando se declara nula una sentencia empieza un nuevo plazo, porque ya se cumplió. Es decir, lo que la norma dice es que en determinado plazo debe haber una sentencia. Hubo una sentencia, posteriormente se declara nula la sentencia, ¿no? Creo que es un tema bastante claro para
para la comisión. No solamente para la comisión, también hemos conversado de alguna manera con operadores del derecho también, cómo lo ven, y la interpretación es la que estoy pensando. Otro de los temas que me llamó la atención en estos procedimientos es el asunto de los bienes incautados. Los bienes incautados estaban, digamos, ya bajo disposición de la Superintendencia de Bienes Nacionales, y en esta norma se declara que esa asignación ha quedado nula, Claro, de pleno nula derecho. La transferencia, o sea, la transferencia, cuando claro. Primero hay la incautación. Pero ¿de cuántos bienes estamos hablando? No estamos hablando de una cantidad significativa. No es como el caso de narcotráfico, es lo que le iba a decir. Pero sí se ha dado casos. Y obviamente tenemos que legislar porque sí, la incautación se produce la disposición del bien, pero esa disposición todavía no hay un traslado de la propiedad, una transferencia de la propiedad. Esa solo se produce cuando hay la sentencia condenatoria. Si la sentencia condenatoria se declara nulo, volvemos a la etapa de la disposición y quedará la condena para adelante. O sea, es un asunto, vamos a decir, de cajón. De cajón, así es. Pero me llamó la atención porque no sabía que había ni siquiera bienes incautados. Hay algunos. Pocas cosas. Sí. Ahora, otro de los temas interesantes es otro decreto legislativo, es el que regula los beneficios penitenciarios. Y esto va a llamar la atención. Doctor Villavicencio, ¿cuáles son las normas que se aplican hoy? ¿Hay normas especiales para beneficios penitenciarios para terrorismo o no existen estos beneficios? No existen, ¿no? Desde el decreto ley 25.916 existe una prohibición de beneficios penitenciarios. Que era lo que la ciudadanía más o menos interpretaba como necesario, como un bien social. No se le iban a dar beneficios penitenciarios a los terroristas, ¿no? Sí, sin embargo, como lo dice el mismo Tribunal Constitucional, siempre está vigente el principio de la resocialización, la prevención especial. Una situación parecida se dio en los países europeos, por ejemplo, en la lucha antiterrorista europea, en donde después ellos volvieron también a reintroducir los beneficios penitenciarios, aquí en América Latina, en Argentina, etcétera, ¿no? La propuesta del decreto 927 en realidad no reintroduce todos los beneficios penitenciarios, de los 6 solamente se reintroducen 2, ¿no? Y se reintroducen bajo características muy particulares, ¿no? La redención de la pena y la liberación condicional. Claro, pero la redención de trabajo por trabajo y educación se ha establecido en 1 por 7, ¿no? No es 2 por 1. 7 días útiles produce un día de reducción de la pena. Y en el otro caso hay la obligación que haya cumplido efectivamente 3/4 de la condena. Cuando la regla normal es 2 tercios. Y además haber cumplido con ciertas conductas durante el tiempo de carcelería. Claro, lo que está preocupando de esto, le digo, doctor, digamos, a la gente no le va a gustar mucho que esto exista, ¿no? Probablemente a nosotros tampoco. ¿Por qué optaron por este camino? Por una razón bien simple. Nosotros hemos suscrito convenios y además nuestro propio derecho establece el tema de la resocialización de la pena. Eso está en la Constitución. Entonces han venido interpretaciones dentro del control difuso de los jueces que han interpretado que sí, toda persona condenada tiene derecho a beneficios penitenciarios. Y si le están aplicando por lo tanto, ¿cuál tengo que aplicar? Volteo y encuentro que son las comunes, en donde cuál es 2 por 1 y toda esta situación. Entonces lo que tenemos es la necesidad de regular para ponernos obviamente a derecho y darle la norma legal, el instrumento legal aplicable. Y creo que las condiciones que están establecidas son por demás prudentes. Ahora, doctor, de que esto funcione, depende de que funcionen los consejos técnicos penitenciarios y que además se fiscalicen las normas de conductas establecidas acá, que son bien rígidas. ¿Cómo está funcionando eso? Porque eso creo que no está funcionando muy bien, si no el doctor Villavicencio se sonríe, porque no está funcionando muy bien. Naturalmente creo que las críticas se aceptan, pero creo que esto va poniendo el tema bien claro, ¿no? Porque lo que pasa es que... Pero tiene que hacer que esos consejos funcionen. Sí, lo que pasa es que se quitaron todo tipo de beneficios penitenciarios en el caso de terroristas. También ha habido una inestabilidad en el tema de los beneficios penitenciarios, el resto de beneficios. Y bueno, también estamos trabajando un tema que ojalá que ahora concite la atención de la opinión pública a la vuelta de una presentación que yo tengo necesariamente que hacer justamente sobre estos decretos legislativos ante la comunidad internacional. Vamos a lanzar el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario. Sí, nos lo anunció, estamos esperándolo, doctor. No, el plan está terminado, ya ha sido presentado por la comisión al ministro
y vamos a hacer la presentación de este plan en muy breve plazo. Porque si no, esto se le cae completito, no sirve para nada. Es que todo, todo el problema carcelario queremos darle una solución definitiva, como lo anuncié, es decir, un plan que si se sigue ese plan, calculamos que de 3 a 5 años podemos tener resuelto el tema carcelario. Apología del terrorismo. Había una especial preocupación en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre este tema, pero la verdad, doctores, es que yo no entiendo cuál es el cambio. La pena es exactamente la misma que estaba impuesta antes y se ha vuelto a imponer en esta modificación. Lo único que se varía en algo es la tipificación del delito, pero no se ajusta en un 100% a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Explíquenos un poco, doctor Villavicencio, cómo han llegado a esta conclusión, porque han legislado más o menos de la misma forma como estaba legislado antes. Hay una posición de la Comisión en tratar los temas sustantivos con mucho cuidado. Como a poderse observar, el único o uno de los pocos temas sustantivos tocados es este. Se han dejado otros temas por precisamente la limitación del tiempo de trabajo de la Comisión. Pero uno de los temas tratados, porque lo trata la sentencia del tribunal, es precisamente este. Lo que hace la sentencia del tribunal es declarar inconstitucional la apología en el caso de los docentes porque eran delitos de traición a la patria. Bajo esta vía, el Tribunal Constitucional, la sentencia, establece un mecanismo de interpretación que está señalado en la norma, ¿no? O sea, establece varios límites de interpretación. Lo que la Comisión consideró en este momento oportuno fue agregar expresamente en el Código Penal, un poco siguiendo también lo que los organismos internacionales establecen, incorporar al Código Penal una regla que se refiriera expresamente a la figura de terrorismo, porque el segundo párrafo de esa norma no lo comprendía, ¿no? Esa era esencialmente la razón, ¿no? Pero ahora, la pena es exactamente igual a la que había antes, de 6 a 12 años. Así es. O sea que el Código Penal vigente tenía una norma de apología, pero con una sanción mucho menor, con una pena mucho menor. Genérica, todo. La genérica, yo sé, pero para terrorismo estaba la que estaba en la ley especial. Ahora se ha incorporado esa norma, pero con la misma pena, entonces no se ha cambiado mucho en realidad. Lo que en realidad el tribunal no se refería a la pena, se refería al tema central, a dos temas. Decía que había una sobrecriminalización. Sí, claro, que se consideraba traición a la patria. Porque se comprendía como traición a la patria, con un procedimiento no transparente, etcétera, y sin los límites de interpretación que se señalan. ¿Qué están fijados acá? Que son 4 incisos, ustedes han recogido 2 de ellos textualmente en el tipo y los otros 2 quedarán a la interpretación del juez. En la práctica son muy poquísimos los casos de apología. Eso es verdad. Y finalmente, colaboración eficaz. Hay también el tema de los procuradores, pero lo de la colaboración eficaz también me ha llamado la atención, porque lo que se ha hecho es utilizar ya la figura que existe para corrupción. Es decir, dentro del tipo, dentro de la ley que establece beneficios por la colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, que ha sido lo que se ha utilizado, digamos, para todos los procesos de corrupción, se añade un inciso más que dice para terrorismo también. ¿Son aplicables, doctor Villavicencio, una norma pensada para un proceso de corrupción? Esto que es lo que está regulando es terrorismo, que tiene una gravedad, digamos, ciertamente mayor. Lo otro es grave, pero terrorismo, por cierto, es mucho más grave. La verdad que yo personalmente tengo mis dudas, ¿no? No es lo mismo. Ese fue otro de los temas también de último momento. Y yo no he hablado con los doctores antes de hacer esta entrevista, o sea que creo que les he chapado varias peleas. Tengo mis dudas por razones de que no es lo mismo un delincuente de la corrupción que un delincuente del terrorismo, ¿no? Por ejemplo, medito, muy al margen de lo que la comisión ya decide, ¿no? Medito si debería haberse pensado más sobre el tema de las medidas de control, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentido tiene establecerle medidas posteriores de control? ¿No es eso más bien disuasivo para el que quiere colaborar? Entonces es evidente que, sin embargo, lo central es que no se podía dejar un espacio.
este tema de la colaboración eficaz, del arrepentido, del colaborador, siempre estuvo regulado y ahora había un vacío. Lo que hace este decreto 925 es incorporar a la ley 27765 y incorporar las figuras de terrorismo, las figuras de lavado de activos y las figuras de apología, ¿no? Muy bien, doctores, ha sido un gusto tenerlos a los dos trabajando estos temas, sí. Yo quisiera como tú lo dices, es notorio el debate que ha habido hacia dentro de la comisión, es agradecer, hacer público el agradecimiento del gobierno a la participación de los distinguidos juristas y también de los propios ministros y congresistas que han conformado la comisión, y también la cantidad de expertos y otras personas también vinculadas al área que hemos tratado, que han hecho su aporte en la comisión. Ha sido un trabajo que inclusive quiero resaltar que de motu propio han ofrecido continuar en este trabajo para efectos de la presentación, ya no de decretos legislativos, pero sí de iniciativas parlamentarias como proyecto de ley, para poder terminar la parte sustantiva, que es una parte que tiene que meditarse mucho y que nosotros consideramos que no se había alcanzado el grado de análisis para poder entrar en materia a pesar de tener las facultades. He hecho algunas críticas, pero en general, como siempre le he dicho, es un buen trabajo. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia, sé que pronto asume una nueva... Felicitarlo y pedirle que venga seguido, va a ser el defensor de la policía, así que lo tendremos por aquí. Aquí estaremos cuando y doctor Fausto Alvarado, usted me debe una cosa que no me ha cumplido. Me dijo que se iba a meter de cabeza en el tema de Telefónica cuando terminara esto. Estamos en el trampolín todavía, porque era justamente hoy día, hoy día era la presentación de la propuesta de Telefónica. Como te dije en su momento, primero hay que tener la opinión técnica y luego de eso vendrá ya la opinión política. Pero la opinión jurídica, pues usted es el asesor jurídico del presidente de la República, de acuerdo a la ley. Naturalmente vendrá, que ya vino ya cuando se hizo la observación, o sea, en eso estamos. Creo que es un tema también opinable, que puede haber una posición u otra. Yo me reafirmo en que efectivamente se ingresa dentro del tema de los contratos ley que hay que respetar, y mantendremos y sustentaremos y iremos al debate correspondiente con toda la altura del caso. Bueno, doctor, entonces tiene dos cosas pendientes: conversar sobre el tema de la renta básica. Tenemos muchas, la película no ha acabado. No ha acabado, y el tema del Plan Nacional Penitenciario, que creo que va a ser muy importante. Te puedo estar anunciando que estará en la primera semana de marzo, y solamente se va a retrasar por algunas gestiones que yo debo hacer durante la próxima semana. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Ha sido el ministro de Justicia y el doctor Felipe Villavicencio para hablar sobre los decretos legislativos sobre terrorismo. Volvemos para seguir comentando este tema con otro abogado del IDL, y luego vamos a estar con el congresista Michel Martínez para hablar sobre la legalización de la coca y la huelga de los cocaleros en Agua Haitía.